Amén, amados hermanos. Dios les bendiga grandemente. Hoy continuamos con estudios bíblicos de Reyes de la Biblia con mi hermanito Pedro Rodríguez, que nos está dirigiendo estos estudios. Clase anterior, amados hermanos, estuvimos observando el pasaje de Segunda de Samuel, capítulo 7, ya viendo que en ese momento que ya el arca de Dios fue trasladada, como vimos en el capítulo 6, ya ahora David ve el arca de Dios en esa tienda, y él dice en su corazón que cómo es posible que él viva en una casa de cedro y la casa de Dios en una tienda. Entonces se le ocurre en su corazón hacer algo bueno, pero sin consultar a Dios. De las buenas intenciones estábamos conversando y hablando, que realmente no ha salido bien esto. Inclusive el profeta Natán le ha dicho a David que puede seguir adelante, como le dice en el verso 3. Respondió Natán al rey: adelante, haz todo lo que tienes pensado, porque el Señor está contigo. Pero sabemos que vino palabra de Dios luego a Natán en ese mismo momento, y diciéndole que no era David quien tenía que construirle casa, y que los tiempos de Dios son cuando Él los diga. Inclusive aprendimos de que no de las buenas intenciones que se nos ocurran hacer las cosas, no siempre son palabra de Dios. Es acostumbrarnos a consultarle a Dios a través de su palabra, cuál es su voluntad, cuáles son sus propósitos, y no cuáles son nuestras ideas ni los que nos parecen. Más o menos, eso fue lo que estuvimos observando a grosso modo, y luego vemos la oración de gratitud de David al final del capítulo 7. Bueno, amados hermanos, Dios les guarde, Dios les bendiga, y continuamos con mi hermanito Pedro. Un abrazo fuerte, amados hermanos. Amén. Que el Señor les bendiga grandemente. Nuevamente el día de hoy estamos con la disposición y el anhelo de seguir aprendiendo todos juntos sobre los reyes de la Biblia. Y en este momento muy especial estamos estudiando por el rey David, un momento que para muchos era el mejor de su ministerio, de su servicio al Señor, de su servicio al pueblo de Dios, por todo lo que Dios estaba haciendo por medio de él y por toda la manera como Dios se glorificaba en él, y también pues la manera como David respondía y reaccionaba a la voz de Dios, cuando Dios decía sí o cuando Dios decía no. David siempre fue sumiso y fue sujeto. Acabamos de ver, pues como nuestro hermano Alejandro nos comentaba la semana pasada en el capítulo 7, la respuesta de Dios al anhelo de David, al deseo de David de construir un templo para Dios, preocupado porque el arca de Dios estaba morando en tiendas y él vivía en una casa de cedro. Entonces pudimos aprender allí pues muchísimas cosas la semana pasada. Y pues como él comentaba ahorita, nuestro hermano querido, pues es necesario consultar a Dios y no son suficientes las buenas intenciones. Decíamos también que David tenía su mente puesta en un templo terrenal de piedra, de barro y de madera y de paja, en donde iban a venir cientos anualmente a adorar a Dios, a la presencia de Dios, a las fiestas. Pero Dios tenía en mente algo más grande para David, una casa en los cielos, en la eternidad, una dinastía eterna para David, en este caso reflejada en Cristo, y donde por supuesto nosotros nos beneficiamos y donde nosotros pues estamos hoy en día disfrutando, deleitándonos y dando gracias por el cumplimiento de esa promesa. En este momento vamos a pasar ya al capítulo 8 y al capítulo 9, que por ser dos capítulos cortos, es muy probable que nos dé tiempo, ¿verdad?, de verlos ambos. Y pues sí, especialmente el capítulo 9, donde vamos a estar más dedicados y más hablando y compartiendo sobre lo que sucedió allí con Mefibosé, el hijo de Jonatán, que quedó vivo. Pero es importante que antes de ver eso en el 9, por supuesto, nos detengamos en el 8, a ver el estatus, por decirlo de algún modo, o el cómo estaba David en este momento del capítulo 8, que para muchos es un momento cumbre por la manera tan grande pues que Dios había manifestado su poder en la extensión de sus dominios
y en todos los territorios que había conquistado y en todas las proezas y hazañas militares que Dios había hecho, porque fue Dios quien la hizo realmente, como dice al final del versículo 6 que vamos a leer, y al final del versículo 14, que quien daba la victoria y quien permitía pues todas esas bendiciones realmente era Dios. Entonces, vamos a leer esa parte del capítulo 8, versículo 1 al 18, el capítulo 8 completo, y quien nos puede ayudar para reflexionar y seguir aprendiendo el día de hoy. Amén, hermana Ali. Claro que sí, la extrañábamos. Así es la... Después de esto, aconteció que David derrotó a los filisteos y los sometió. Y tomó David a Amad de manos de los filisteos. Derrotó también a los de Moab y los midió con corcel, haciéndolos tender por tierra. Y midió 2 corceles para hacerlos morir y un corcel entero para preservarles la vida. Y fueron los moabitas siervos de David y pagaron tributo. Asimismo, derrotó David a Hadad-Ezer, hijo de Rehob, rey de Soba, al ir a recuperar su territorio al río Éufrates. Y tomó David de ellos 1,700 hombres a caballo y 20,000 hombres de a pie, y desjarretó David los caballos de todos los carros, pero dejó suficiente para 100 carros. Y vinieron los sirios de Damasco para dar ayuda a Hadad-Ezer, rey de Soba, y David hirió de los sirios a 22,000 hombres. Puso luego David guarnición en Siria de Damasco, y los sirios fueron hechos siervos de David, sujetos a tributos, y Jehová dio la victoria a David por donde quiera que fue. Y tomó David los escudos de oro que traía los siervos de Hadad-Ezer y los llevó a Jerusalén. Asimismo, de Beta y de Berotai, ciudades de Hadad-Ezer, tomó el rey David gran cantidad de bronce. Entonces, oyendo Toi, rey de Amad, que David había derrotado a todo el ejército de Hadad-Ezer, envió Toi a Joram, su hijo, al rey David, para saludarle pacíficamente y para bendecirle, porque había peleado con Hadad-Ezer y lo había vencido, porque Toi era enemigo de Hadad-Ezer. Y Joram llevaba en su mano utensilios de plata, de oro y de bronce, los cuales el rey David dedicó a Jehová, con la plata y el oro que había dedicado de todas las naciones que había sometido, de los sirios, de los moabitas, de los amonitas, de los filisteos, de los amalecitas, y del botín de Hadad-Ezer, hijo de Rehob, rey de Soba. Así ganó David fama. Cuando regresaba de derrotar los sirios, destrozó a 18,000 edomitas en el valle de Sal, y puso guarnición en Edom, porque todo Edom puso guarnición, y todos los edomitas fueron siervos de David, y Jehová dio la victoria a David por donde quiera que fue. Y reinó David sobre todo Israel, y David administraba justicia y equidad a todo su pueblo. Joab, hijo de Sarvia, era general de su ejército, y Josafat, hijo de Ahilud, era cronista. Sadot, hijo de Ahitob, y de Ahimelech, hijo de Abiatar, eran sacerdote. Seraía era escriba. Benaía, hijo de Joiada, estaba sobre los cereteos y peleteos, y los hijos de David eran los príncipes. Amén. Capítulo 8. Ok, excelente. Maravilloso lo que vemos acá en esta escritura, ¿verdad? Y
Bueno, antes de entrar a los comentarios y las aportaciones, solamente quería referirme a 2 o 3 cositas, ¿verdad? Para que las tomemos en cuenta. Y la primera es que David estaba cumpliendo la promesa de la tierra que Dios le hizo a Abraham hace muchísimos años atrás, cuando pasó por primera vez allí Abraham en Génesis capítulo 15. Simplemente Dios estaba cumpliendo las promesas que le hizo a Abraham de entregar esa tierra. ¿Okay? Número 2, David también estaba terminando lo que ya Josué había comenzado mucho tiempo atrás. En el capítulo 1, versículo 4, y en el capítulo 21 de Josué, vemos a Josué conquistando y luchando también en esas tierras, iniciando las luchas y las batallas en esas tierras. ¿Okay? Y número 3, David también estaba estableciendo la paz en esos lugares, conquistando y estableciéndose sobre esos lugares. ¿Okay? Y era una paz necesaria en este caso para que el tiempo más adelante, ya no por mano de David, sino de Salomón, fuera construido. ¿Okay? Entonces, solamente esas 3 observaciones breves antes de iniciar los aportes y los comentarios sobre este capítulo. ¿Quién quiere comenzar comentándonos sobre lo que más le llama la atención de este capítulo 8, ¿verdad? Sobre la manera tan especial como Dios se glorificó y obró en David y en toda la nación, en este caso como tal? ¿Quién quiere comenzar? A ver. Amén, hermano querido. Estoy observando algo que me llama la atención, que cuando David en el primera de Samuel estaba refugiado contra los filisteos con Aquis, él fue en ocasiones a ir a Gat, bajaba, se enfrentaba a ellos, no dejaba a nadie en vivo y le contaba a Aquis que había estado en otro lugar. Entonces ahora aquí definitivamente ya los extermina, por lo que estoy leyendo en el pasaje me llama la atención, termina de conquistar por fin a Gat. Y otra cosa que me llamó la atención cuando leí a Joab en el 16, hijo de Sarbia, vemos como él son los que tuvieron esos hijos por boca de David, que Dios les David le dijo que ellos iban a estar bajo maldición, por eso que habían cometido contra Abner. Pero aquí los vemos que es general del ejército. Entonces hay algo que es ahí donde yo pregunto y no lo tengo muy claro. Entonces, David en el entierro de Abner dice eso, pero aquí lo estoy leyendo y es general del ejército. Entonces, ahí tengo una pregunta yo, amados hermanos. Ok, buena pregunta. Claro que sí, vamos a comentar un poquito sobre esto. Qué bueno, excelente. ¿Alguien más quiere comentar algo? ¿Alguien más quiere compartir alguna observación, alguna pregunta? Sí, yo quiero compartir algo que veo aquí. Y es que el rey David dedicó a Jehová con la plata y el oro de todas las naciones que había sometido. Es decir, todo se lo dedicaba David a Jehová. Y también que en este capítulo se enfatiza en varias partes que David ganaba fama. Entonces vemos eso de David, pues que todo lo que hacía se lo dedicaba a Jehová, nada quedaba para él, la honra y la gloria era para su Señor. Amén, amén. Eso es bonito, eso es muy bonito y muy importante. Y David lo hacía, hermanos, porque reconocía que era Dios quien hacía eso. Reconocía que no era él, sino la mano de Dios con él, que era Dios quien daba la victoria, que era Dios quien se glorificaba y se manifestaba. Por eso lo hacía. Muy bien, excelente. ¿Quién más quiere compartirnos algo? A ver, ¿quién más tiene algo que aportar, algo que mencionar de este capítulo 8? Bueno, yo iba a mencionar lo que tú estabas diciendo. O sea, ciertamente David, para salir a pelear contra los filisteos sabemos que era un ejército muy grande. David también tenía un ejército de muchos hombres, no sé cuántos hombres eran, pero había un ejército numeroso también de parte de David que salían a pelear contra todos estos pueblos, estos ejércitos. Pero lo que me llama la atención es lo que dice el versículo 6 y el versículo 14, cómo terminan los 2 versículos, donde dice: y Jehová dio la victoria a David por donde quiera que fue.
Y el 14 dice lo mismo. Y Jehová dio la victoria a David por donde quiera que fue. O sea, al final, aunque David tenía un ejército, aunque David tenía también el poder de las armas para luchar contra esas naciones, contra esos pueblos que eran enemigos, al final el que daba la victoria era Dios. O sea, si Dios no está con nosotros, no podemos hacer nada. Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Y así estaba David. Dios estaba con él y no había nadie que pudiera derrotarlo, porque cuando Dios está a nuestro favor, no hay enemigo grande que nos pueda derrotar. No hay ningún enemigo. No podemos haber ningún enemigo como grande. Así como él peleó contra los sirios, que eran un ejército muy grande, y los derrotó. Es lo que dice aquí. Amén, excelente. Eso es correcto. Los sirios y toda esa gente. Amén, buenísimo. Pedrito, Fidel. por aquí, hermano, veo quería una palabra preguntar bien lo que pasó. Adelante, hermana, adelante. No, que me llamó la atención porque aquí dice que en el 8:2 también derrotó a los moabitas, a quienes hizo que se tendieran en el suelo y los midió con un cordel, etcétera, etcétera. David era descendiente de Ruth, que era moabita. Y de los amonitas también, hermano, no solamente de los moabitas, sino también de los amonitas. Era familia de ambos, era descendiente. Y bueno, yo estaba tratando de investigar un poquito sobre eso, de por qué David se comportó de esa manera con ellos, ¿okay? Y pues hay varias respuestas, no son respuestas oficiales o inspiradas, pero en sí no hay una respuesta concisa. O sea, la más que conseguir, que probablemente pueda tener algo de sentido, o sea, por qué David actuó así con los moabitas y los amonitas, si eran descendientes, ¿verdad? Muchos creen que fue porque ellos le hicieron daño a los familiares de David, a quienes David se los confió cuando andaba huyendo de Saúl. ¿Okay? Cuando andaba huyendo de Saúl, recuerden que David le confió a sus padres a uno de estos reyes, y es probable que haya algo pasado ahí, que haya simplemente una probabilidad o una conjetura, más no es algo cierto. Aún sigue siendo un interrogante por qué David se comportó con los moabitas y los amonitas, porque ambos eran descendientes de Lot, y bueno, él era familiar, pues él era pariente, pertenecía también a ese Porque linaje. con mucha crueldad, por lo que dice aquí, fue con mucha crueldad que se ensañó con ellos, no sé. Por eso que me llamó la atención. Crueldad y astucia. O sea, David tuvo astucia allí, ¿no? Incluso cuando vemos en el verso 4, que tomó David de ellos 1,700 hombres de a caballo y 20,000 hombres a pie, y desjarretó David a los caballos y todos los carros. Esa palabra desjarretó es importante un poquito pararse ahí y saber qué fue lo que hizo realmente con los caballos. Bueno, la versión PDT dice que le cortó las patas, o sea, lo descuartizó, pues, en pocas palabras. Le cortó los tendones. Los tendones, bueno, exacto, de las patas. Eso es lo que significa desjarretar, ¿no? Cuando le quitan los tendones a las patas de los caballos, y por supuesto no tienen fuerza, se caen. Esa era la astucia que tenían en aquel momento para que pudiesen caer los caballos, porque era imposible un caballo matarlo a fuerza de lanza ni nada de esto, sino que bueno, para tumbar los carros y para parar los carros desjarretó, o sea, le cortó los tendones, a veces con cuerdas, con algo filoso, le cortaba los tendones y los caballos caían, y por supuesto los carros no podían andar, igual se caían. Y estratega militar. Estratega, es correcto. Y el otro, yo me acuerdo aquí en el verso 7, que dice: tomó David los escudos de oro que traían los siervos de Hadad. ¿A dónde fueron a llegar esos no sé si la historia nos lleva a nosotros a ver de dónde provienen aquellos escudos, esos escudos de oro? No sé si se acuerdan que a dónde fueron, a qué manos fueron a parar esos escudos de esta tradición, ¿no? No sé si se acuerdan. Estos escudos de oro que fueron
me imagino que fueron de David. Después de David fue ¿quién? Salomón. Salomón. ¿Se acuerdan qué fue lo que pasó después con el hijo de Salomón? Con Roboam. Con Roboam, que Jeroboam llegó y lo obligó a trabajar el doble después, y esos mismos escudos de oro fueron robados y traídos por Jeroboam, y luego Roboam lo que hacía era pulir, que dice lo que brilla, todo lo que brilla no es oro. Eso fue lo que pasó. Y mire de dónde provienen los escudos de oro. Apaga tu cámara, Fidel. De Hadad. Creo que se quedó sin internet, Fidel. O sea, exactamente de dónde provienen esos escudos de oro, que fueron por tradición pasada. Ahora sí me escuchan. Sí, ahora sí. ¿Me escuchan? Sí. Eso es lo que, o sea, me llama la atención este verso 7, y me acuerda completamente qué fue lo que sucedió, de dónde provienen entonces los escudos de Salomón, los escudos de Roboam, los escudos que Jeroboam le robó a Salomón. Mira dónde vienen. Fueron uno de los botines de David. Fue uno de los botines de guerra. Correcto. Que David se apropió, claro que sí. Pero mira, leyendo esto me lleva a esa situación, pues, que de dónde provienen ese botín, de dónde provienen esos escudos. Claro que sí, amén, excelente. ¿Alguien más quiere compartir algo, Alejandro? Sí, hermanito, hay algo que me llama la atención como en forma de llevándomelo al Nuevo Testamento, de donde más o menos puedo sacar yo algo de aquí. Es que, fíjate, aunque David iba ganando victoria en victoria en lugares totalmente apartados de Dios, personas paganas, pueblos paganos, pueblos de pura idolatría, los botines en principio pareciesen que fuesen que no tuviesen forma de llevarlos ante Dios porque son de idolatría, pero fíjate que David se los ofrece igualmente a Dios. Entonces es como me lleva el apóstol Pablo a pensar que cuando dice a los corintios, nosotros sabemos la verdad que los ídolos no son nada, no son nada. Entonces, por eso es que el apóstol Pablo hace esa disertación tan importante acerca de las viandas, acerca de, bueno, de los sacrificados a los ídolos, y más o menos lo comparo con lo de David, porque está venciendo a los filisteos, a los moabitas, a todo lo que se le parece, y los botines los toma para sí. Bueno, hay ciertos casos donde Dios ha dicho específicamente, no quiero que tomes nada y quiero que elimines hasta el rey. Bueno, y también el hombre desobedece. Eso lo tenemos claro. Era eso, hermanito Pedro. Amén. Sí, bueno, en este caso Dios no había dado instrucción de qué hacer con el botín de las naciones que conquistaron. Y por ese motivo David, de una manera muy generosa, decidió donarlos o entregarlos o dedicárselos a Dios. Y es muy probable que esto fue utilizado pues, para el templo y para todo lo que David reunió y recaudó durante toda su vida para entregar a Salomón antes de partir, pues cuando le encomendó la labor formalmente del templo. ¿Okay? Hay algo que quería responder un poco, Alejandro, mientras algún otro hermano pues va pensando en su pregunta o en su comentario. Quería responder lo que tú preguntaste al principio de Joab, Alejandro, ¿verdad? La pregunta que tenías de qué pasó con Joab. O sea, y bueno, yo estuve indagando un poco y meditando en eso. Y, o sea, David pudo haber condenado a muerte a Joab por lo que hizo con Abner, pero no era conveniente en ese momento, era capítulos atrás, porque recordemos que Joab tenía mucha influencia aún en el ejército y era muy respetado en la tribu del sur y todo eso donde estaba, y no era conveniente. Pues David sabía muy en el fondo que iba a necesitar a Joab, sabía que iba a necesitar a Joab. De hecho, capítulos más adelante, un poco más adelante, cuando se unen las tribus y David hace la propuesta, ¿quién puede subir a Jebús a conquistar la ciudad de Jerusalén? El que salió voluntariamente y espontáneamente fue Joab. Probablemente después de la conquista de Jerusalén que él comandó como general,
es probable que David le restituyera nuevamente como ministro de la defensa, como usamos nosotros nuestro término, ahora como dirigente del ejército. Y Joab, con toda su maldad y la maldición que David había proferido sobre él, era alguien necesario. De hecho, en las campañas militares de David, el hermano de Joab salvó la vida de David. Pues claro, mucho más adelante, era gente necesaria, era gente importante. A veces en la iglesia, en el ministerio, hay gente que es fuerte, hay gente que es complicada, hay gente que es compleja, como Joab, pero igualmente son importantes y son necesarios dentro del reino. Y hay que tener la sabiduría suficiente y la habilidad para saber tratar con ellos, para que ellos tengan también un espacio en el servicio. Simplemente lo que yo concluyo, pues, porque yo también me hago la pregunta, wow, pero Joab, después de lo que hizo, pues, bueno, David, Dios le dio la sabiduría, pues, para compensar eso, pues, o para trabajar esa parte que no es fácil con las personas difíciles en este sentido. Solamente eso, hermano. ¿Algún otro comentario, alguna otra observación, algo que estemos obviando, pues algo que necesitemos seguir enfatizando y no pasando desapercibido el versículo 15 al 18, que son importantísimos? El versículo 15 al 18 son importantísimos y no los podemos obviar porque tienen un mensaje bien especial. A ver, alguien más que nos quiera compartir. Roberto, no sé, hermano Fidel, hermano Linares, si alguien tiene algún comentario, alguna aportación especial sobre este capítulo 8, que sea de bendición. Bueno, siempre el cuadro general, la sombra es que en el Nuevo Testamento nuestro enemigo no es material, no es físico, no es espiritual, huestes espirituales de maldad. No tenemos lucha contra carne ni sangre, según Efesios capítulo 6, versículo 10. O sea que la sombra es que obviamente todos estos países eran, por más que uno descendiera de ellos, eran paganos. No conocían a Jehová, no conocían a Dios, no le servían a Dios, ni le adoraban a Dios, ni mucho menos. Para ellos Jehová era un Dios enemigo que tenían que vencer. Ese es el primer comentario, es ese, la lección es que nosotros debemos de pelear contra el pecado, contra los valores negativos, los vicios, toda la obra de Satanás, toda la obra de maldad, y tenemos que pelear, esa es nuestra lucha. Y por eso nos ponemos la armadura de Dios y Dios nos ayuda. Es la misma situación. Entonces esa es la lección primordial que debemos aprender. En cuestión de la situación de Joab, David no condenó a Joab, le pronunció una maldición, ¿no? Le pronunció una maldición que iba a tener que sufrir el resto de su vida, pero no le quitó el puesto ni lo metió al bote ni a la cárcel o lo que sea, sino que lo siguió usando. Y en cuestión del botín, ¿verdad? El botín era para beneficio del pueblo de Dios. Pero obviamente la riqueza generalmente se reservaba para el gobierno, bueno, en el caso del tiempo de Salomón, para la construcción del templo, ¿no? No se repartía el botín de riqueza entre la gente, pero quién sabe, eso no estoy seguro. Mira que ya apareció Hugo Yalopari. Hugo, Dios te bendiga. Hugo, bienvenido. Gracias, hermano. Buenas tardes con todos. Disculpe la tardanza. No te preocupes. Bienvenido también el hermanito Sergio Pinochet y el hermano Linares. Dios los bendiga. Bueno, men, maravilloso, ¿verdad? Nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra huestes espirituales de maldad, Efesios capítulo 6. Y por lo tanto debemos ponernos toda la armadura de Dios para poder resistir en el día malo y para poder mantenernos allí bien, pero bien firmes, ¿ok? Y es interesante que el cuadro que nos presenta el capítulo 8, había olvidado mencionarlo en el principio de la explicación, tiene que ver con los 4 puntos cardinales, o sea, que rodean a Jerusalén. El versículo 1 nos habla de la parte oeste. El versículo 1 habla de los filisteos que se encuentran en la parte oeste.
David conquistó la parte oeste. ¿Okay? El versículo 2 nos habla de la parte este, de los moabitas. ¿Okay? También David conquistó la parte oeste. El versículo 3 al versículo 11 nos habla de la parte norte, que en este caso a Geser y a toda esa gente de Éufrates hacia adelante. Y el versículo 13, pero el versículo 13 nos habla de los edomitas, o sea, la parte sur, o sea, norte, sur, este y oeste. Dios expandió su territorio, ¿ok? Y le dio la victoria. Entonces, nuestra lucha no es contra sangre y carne, ¿verdad? Sino contra huestes espirituales, y Dios nos da la victoria. O sea, Dios nos llama a ser conquistadores, a ganar almas, a llegar a lugares, a llegar a familias, a llegar a todos. O sea, es como una especie de luz, es como una especie de influencia, de bendición. O sea, ya nuestra lucha en este tiempo, ya nuestra batalla en este tiempo, el reino en este tiempo extiende sus dominios de forma distinta, ¿verdad? De forma diferente. Ya no terrenalmente, ya no territorialmente, sino por supuesto espiritualmente. ¿Okay? Dios da la victoria, Dios bendice, y pues seguimos avanzando pues a todas las naciones, como dijo nuestro Señor Jesucristo en Mateo 28 en la Gran Comisión. ¿Okay? Esa parte me llama mucho la atención. Y también es importante que nos centremos ya al final del capítulo 8, antes de pasar al 9, en la organización del reino. O sea, lo importante de la organización y la consolidación del reino. Ahí vemos nosotros un reino organizado. David delegó, David se organizó, estaba organizado. Él tenía a Joab como general del ejército, encargado del ejército, tenía los sacerdotes, tenía los cronistas, tenía los escribas, tenía los paleteros, tenía los príncipes. David organizó todo, todo estaba delegado, todo estaba organizado. Eso le dio más consolidación a la nación. Y trayéndolo un poco a nuestro tiempo, ¿verdad? Nosotros también debemos tener una visión semejante a esa, de trabajar en orden y enfocarnos en el orden y en la organización de la iglesia. La iglesia también debe estar organizada. O sea, aquí vemos el reino de Israel organizado, pues la iglesia en este tiempo necesita también organización, necesita maestros, necesita evangelistas, necesita ancianos, necesita diáconos, ministerios. O sea, la iglesia también se proyecta de esta manera en orden, porque nuestro Dios es un Dios de orden. ¿Okay? Y como reflexión personal mía final del capítulo 8, David en el versículo 15 nos da una enseñanza a nosotros de ser hombres de justicia y de equidad, ¿okay? Porque David administraba justicia y equidad, y eso tiene un trasfondo espiritual bien importante para todos, independientemente de lo que hagamos, como esposos, como siervos de Cristo, como dirigentes, lo que sea, en lo que sea que Dios nos tenga a nosotros sirviendo, debemos seguir este ejemplo, ¿verdad? De administrar justicia y de administrar equidad. ¿Okay? David, obviamente, había un sistema judicial, había una justicia, había una ley de Dios revelada siglos atrás. Hoy también nosotros tenemos una nueva ley. O sea, ahora la justicia de Dios se manifiesta por el Evangelio, por el Nuevo Testamento, por los principios del Nuevo Testamento, ¿verdad? La manera de nosotros impartir y ejercer la justicia de Dios y la equidad. La equidad es el no ser extremistas, el no ser personas de extremos, sino siempre equitativos. Con razón, Salomón, cuando escribe los Proverbios, en el versículo 5 del capítulo 1, para entender justicia, juicios y equidad. Esa equidad de Salomón muy probablemente se la enseñó a David, su padre, el no ser hombres extremistas, sino equilibrados, porque es lo que Dios enseña. Y la palabra de Dios, por supuesto, era lo que le daba todo eso a David, y es la que nos da todo eso en este tiempo a nosotros, en este caso como tal. ¿Okay? Que Dios nos guíe y que Dios nos ayude y nos permita, pues, administrar con justicia y equidad, ¿okay? En la familia, en todo lo que sea que Él nos permita hacer en este caso. Amén. ¿Alguna otra observación, hermanos? ¿Algún otro comentario? ¿Algo que hayamos pasado por alto del capítulo 8? Los hermanos que nos quiera colaborar, que nos quiera aportar. Si no lo hay, pues vamos a pasar ya al capítulo 9. El capítulo 9 es bien especial
porque por decirlo de alguna manera, acá como que es como decirle, es como de los últimos acontecimientos bonitos de David, porque ya después del 11, en este caso, bueno, el 9 y el 10 son bien, pero ya después del 11 como comienza la bajada o ya comienza David a descender del tiempo de bendición, del momento de bendición en el que Dios le había permitido llegar. Y muy probablemente después del capítulo 11, con lo que ocurre con Betsabé, pues David no supo administrar ese tiempo y esa bendición de parte de Dios. Pero vamos a dejar eso para después y a concentrarnos en el 9, en el acontecimiento, en lo que sucedió con Mefiboset. Que nos pueda colaborar con la lectura, pues le agradecemos. Hermanita Nelly. Bien, gracias. La palabra de Dios dice, dijo David, ¿ha quedado alguno de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia por amor de Jehová? Y había un siervo de la casa de Saúl que se llamaba Siba, al cual llamaron para que viniese a David. Y el rey le dijo, ¿eres tú Siba? Perdón. Y él respondió, tu siervo. El rey le dijo, ¿no ha quedado nadie de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia de Dios? Y Siba respondió al rey, aún ha quedado un hijo de Jonatán, lisiado de los pies. Entonces el rey le preguntó, ¿dónde está? Y Siba respondió al rey, he aquí, está en casa de Maquir, hijo de Amiel, en Lodebar. Entonces envió el rey David y le trajo de la casa de Maquir, hijo de Amiel, de Lodebar. Y vino Melebet, hijo de Jonatán, hijo de Saúl, a David, y se postró sobre su rostro e hizo reverencia y dijo David, Mefiboset, y él respondió, he aquí tu siervo. Y le dijo David, no tengas temor, porque yo a la verdad haré contigo misericordia por amor de Jonatán tu padre, y te devolveré todas las tierras de Saúl tu padre, y tú comerás siempre a mi mesa. Y él, inclinándose, dijo, ¿quién es tu siervo para que mires a un perro muerto como yo? Entonces el rey llamó a Siba, siervo de Saúl, y le dijo, todo lo que fue de Saúl y de toda su casa, yo lo he dado al hijo de tu señor. Tú pues le labrarás las tierras, tú con tus hijos y tus siervos, y almacenarás los frutos para que el hijo de tu señor tenga pan para comer. Pero Mefiboset, el hijo de tu señor, comerá siempre a mi mesa. Y tenía Siba 15 hijos y 20 siervos. Y respondió Siba al rey, conforme a todo lo que ha mandado mi señor el rey, a su siervo, así lo hará. A su siervo, así lo hará tu siervo. Mefiboset dijo al rey, comerá a mi mesa como uno de los hijos del rey. Y tenía Mefiboset un hijo pequeño que se llamaba Micaía. Y toda la familia de la casa de Siba
eran siervos de Meliboset. Y moraba Meliboset en Jerusalén porque comía siempre a la mesa del rey y estaba lisiado de ambos pies. Amén. 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 Estaba lisiado de ambos pies. Muy bien, excelente. Bueno, ¿qué es lo primero que llega a sus mentes y a sus corazones, en su entendimiento, ¿verdad? Cuando leemos este pasaje? Y antes, pues, de responder sus aportaciones, es importante que sepamos que en este momento David tenía aproximadamente ya unos 10 o 15 años reinando sobre todas las tribus, aproximadamente entre 10 o 15 años. Y en este momento se está cumpliendo una promesa que hizo David a Jonatán cuando aún vivía aproximadamente 20 o 25 años, tal vez 30. ¿Okay? Una promesa que hizo David hace aproximadamente 25 años, pues había llegado el momento de cumplirla. Y como dije al inicio, pues probablemente David tenía entre 10 o 15 años ya reinando. Entonces, sus aportaciones, sus comentarios al respecto. Esto tiene mucho que decir y mucho que aportar y mucho que aprender. Entonces vamos a ver quién quiere comenzar en este momento, comenzar con su comentario. Ahí se ve, hijo, la amistad y el verdadero amor que tenía David sobre Jonathan. Bastante amistad y que era prácticamente como un hermano para él y estaba en ese momento pues cumpliendo lo prometido, pues, que él lo iba a mantener ahí, iba a ayudar a su familia. Y todavía quedó 6 pues, y lo mandó a buscar para hacer pues, el cumplimiento. Sí, señor. ¿Recuerdan esa promesa en 1 Samuel capítulo 20, capítulo 20, versículos 14 y 15? ¿Verdad? Una promesa, no sé si es necesario que vayamos hasta allá o creo que no. La promesa que le hizo David a Jonatán, ¿verdad? De mantener siempre su descendencia. Y cuando tú fueras rey, ¿verdad? Le dijo Jonatán a David en esa despedida, ¿verdad? Cuando aún andaba David en proceso de huida. El amor y la amistad, claro que sí, y el compromiso, claro que sí, bueno, buen aporte. ¿Alguien más? Hermanito Bueno, querido, perdona, hermanita Nelly, sí, dígame. Bueno, perdón, hermano. Vemos aquí verdaderamente como se dice, cuando una amistad es sincera y se la cultiva y se la tiene sin interés, con el amor más grande que se ha tenido, pues esa amistad es para siempre, hasta cuando Dios nos permita tener, y vemos el amor y la misericordia de David que hace con un descendiente de Jonatán y tiene la oportunidad de poder redimir ese amor para su hijo, porque la verdad era un amor de hermanos que los dos se tenían y vemos que verdaderamente cultivó y se acordó de esa amistad y promesas que se hicieron los dos en su juventud. Muy bien, excelente, excelente, así es. ¿Quién más? ¿Quién más quiere aportar algo? ¿Quién recuerda qué pasó con Mefiboset? ¿Cuál es el antecedente de Mefiboset? Antes de continuar desarrollando. Claro, es que eso es lo que iba a comentar. Eran dos cosillas, que era que ya está finalizándose ese reinado de Saúl y de Jonathan, y ya se ha escuchado que están muertos, que han muerto ellos, y sale la que cuidaba al niño, sale corriendo y se cae el niño, entonces de ese momento queda lisiado. Pero la parte que me llama la atención, Pedro, es como responde Mefiboset ante el rey. Y me llevó a las mismas palabras de David. O sea, está respondiendo igual que David. Cuando Saúl perseguía a David, David le dijo a Saúl: ¿a quién persigues tú? ¿A un perro? ¿A una pulga? Y ahora Mefiboset le está diciendo: ¿y quién soy yo? ¿Quién soy yo? ¿Un perro muerto como yo? O sea, veo que no sé si la expresión era para expresar misericordia ante el rey o humildad, pero yo veo aquí que respondió igual que cuando en el tiempo de la persecución de David. Esta parte me llamó la atención. Claro que sí, aunque Mefiboset le añade un poquito más,
pues no creo que David haya dicho perro muerto. Mefibosé le añadió muerto. Y todos hemos visto un perro, bueno, no sé, allá en Estados Unidos o en Madrid o en Portugal, creo que ya eso no es permitido. Porque en Venezuela los perros muertos abundan en las calles, inflados, hediondos, asquerosos. Un perro muerto es algo muy feo, ¿no? Perro muerto es una imagen terrible y así se veía Mefibosé realmente. Claro que sí. A ver, ¿quién más? ¿Quién más quiere compartir algo que nos aporte? Yo quiero compartir es que en este cumplimiento de la promesa de David que había hecho a su gran amigo Jonathan, seguimos viendo ese corazón de David conforme al corazón de Dios. Y lo vemos aquí manifestando amor, misericordia, compasión y el cumplimiento de la promesa, pues. El cumplimiento de la promesa, y eso es sombra, como dice el hermanito. Cada vez que habla el hermanito Roberto dice, él de una vez va a la sombra. Y eso es sombra de nuestro Señor Jesucristo. Gracias. Amén, excelente, así es. Tengo una pregunta. Pregunta, hermano. Yo quiero saber esto. ¿Será que por el tema de lo que hemos estudiado, no sé, con varios en esta serie de estudios, será que la parte de lo que era el Levítico o la ley de Dios con lo que era las tierras tenía que ser respetadas por la descendencia y por el parentesco? ¿Será que David está tratando de acomodar su vida? O sea, veo algo muy importante aquí. O sea, mientras está en vida, él está acomodando todas sus posesiones, está administrando todo lo que tiene, y cuando llegó al momento de ver, esta tierra le pertenecía a Saúl, entonces él dice en su corazón, bueno, yo no quiero tener nada que no me sea lícito tener. Entonces, porque la palabra de Dios puede decir que esto era descendencia real, y si hay alguien real aquí con vida, no me pertenece, entonces yo no quiero abusar de mi poder. Veo que David, desde muy temprano, así como se organizó, como tú decías en el capítulo 8, Pedro, también se organizó con su vida personal y que no quería abusar de lo que era su poder como rey, porque él podía haber dicho, me quedo con todas las tierras. No, pero esto ¿de quién es? Vamos a ver si hay algún descendiente de esta tierra. Me hizo acordar el Levítico porque en el libro de Ruth y cuando esta moabita que está con Noemí pierden a su marido y ellas están solas, van hacia Boz porque Boz es familiar y ahí sí tiene ella herencia en esa tierra y por eso es que la puede reclamar. Si el caso se dio porque Boz la pidió como esposa a Ruth. Entonces, creo que lo estoy sacando por ahí, Pedro. Entonces, mi pregunta es, ¿será que David lo hizo por eso? Bueno, realmente no lo sé. Yo creo que el mismo versículo 1 del capítulo 9 nos responde cuando dice David, en este caso, ha quedado alguno de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia por amor de Jonatán. Yo creo que eso particularmente es lo que expresa Alejandro, porque acuérdate que el poder que tenía el rey era majestuoso, claro. y no podía, y acuérdate que ellos ganaban en batalla, y las batallas, todo lo que agarraban en batalla, eso eran de ellos. O sea, eso no había ningún tipo de ley en ese momento para que se cumpliese. El caso de Noemí sí, porque era por descendencia y no había ningún tipo de guerra ni nada, y era porque le tocaba, pues. Pero el caso de ahorita, inclusive él lo busca es porque la misericordia de quién era el descendiente y el que daba, más nada, claro. Pero era porque por la palabra que él había dado 20 años atrás, 25 años atrás. Una promesa que tenía que cumplirse, y había llegado la hora de hacerlo, y por eso hace esa pregunta, o sea, a quien yo puedo hacer misericordia por amor de Jonatán. Y vemos como hay dos conceptos poderosísimos, ¿verdad? El amor y la misericordia, que ahí estamos comenzando a ver una sombra de Cristo, ¿verdad? En David. Y no solamente amor y misericordia que se muestran expresados literalmente ahí en el pasaje, también aquí vemos una muestra de gracia. Yo creo que este es uno de los ejemplos de gracia más importantes, por lo menos en mi entendimiento de lo que yo veo en la palabra de Dios, una sombra de la gracia, de lo que viene después a través de Cristo. Es tanto así, Pedrito, es tanto así que él le dice que va a comer todo el tiempo en su mesa.
O sea, Imagínate. que va a comer en su mesa. O sea, está bien, yo te voy a entregar todo, pero tú vas a comer todo el tiempo en mi mesa. ¿Por amor a quién? A Jonathan. Incluso vemos la situación, hay otros pasajes en la historia, ¿no? Que nos habla y nos refleja algo parecido a esto. Y ahorita no se me viene a la mente, pero ya lo capto, ¿no? Para llevarlo a colación allí. Pero sí, Búscalo. algo parecido pasa en otra historia. Claro que sí. Entonces, antes de dar el paso al hermano Linares, fíjate, David, o sea, necesita mostrar su amor, su misericordia, y no solamente amor y misericordia, como dije anteriormente, hay una muestra de gracia, donde Mefibosé está recibiendo algo que no merece, donde él considerándose prácticamente un perro muerto, un hombre ignorado, desestimado, olvidado, menospreciado, en una aldea de aproximadamente 120 kilómetros de Jerusalén, viviendo escondido, pues ahora va a pasar nada más y nada menos que a la mesa del rey a comer con él todos los días. Y hay un término importante que yo quiero que ustedes subrayen en el versículo 7, cuando David le dice, te devolveré, te devolveré. Y eso es exactamente lo que hace Cristo con nosotros. Nos devuelve todo lo que Dios nos ha otorgado, todo lo que Dios nos ha concedido y todo lo que el diablo ha pretendido quitarnos. Él nos lo devuelve, Él nos lo regresa. Él nos trae nuevamente a nuestro lugar, al lugar que nos pertenece, a su mesa, a su derecha, a estar con Él. Esto es un ejemplo de gracia poderoso, hermanos, en donde cada uno de nosotros debe reflejarse y mirarse y agradecer y glorificar a Dios tremendamente, ¿verdad? Porque no merecíamos nada de esto y sin embargo todos los días nosotros, trate de pensar en Mefibosé, el vuelco de su vida, el cambio de vida que dio a partir de este momento, pues eso mismo sucedió con nosotros el día que conocimos a Jesús, el día que decidimos seguir a Jesús y entregar a Él nuestras mesas, ¿verdad? Nuestras vidas, sentarnos con Él a la mesa. Entonces nuestro hermano Linares tiene por allí la mano levantada para su participación. ¿Le escuchamos, hermano? Activa el micrófono, hermanito Roberto Linares, por favor, varoncito. Ahora sí. Dios les bendiga, hermano. Buenas noches. Amén, varón. Bueno, lo que usted dijo por último era lo que iba a comentar, pero era eso, que David está haciendo el papel de nuestro Señor Jesucristo y Mefibosé el papel de nosotros. Y es la manera como llega uno a los pies de nuestro Señor Jesús, nuestro Rey, así como llegó Mefibosé a la presencia del Rey David, tan sumiso, tan humilde, y sintiéndose peor que un perro muerto. Y el Rey lo mandó a llamar. Por eso dice, el Rey te mandó a llamar. Dice, hay una canción que es, el Rey te mandó a llamar. Y es ahí donde nosotros miramos de que el Rey está interesado en el ser humano, porque Mefibosé estaba abandonado, estaba en Lodebar, en un lugar que no había ni comida, pero el rey le mandó a llamar para que comiese y no comiese así de lo que iba a obtener de las tierras que le había dejado Jonathan, su padre, sino que en la mesa del rey. Y es donde apunta a Apocalipsis 3:20, ¿va? Que aquí yo llamo y si alguien escucha, cenaré con él y él conmigo. Amén. Y también miramos en este papel de Mefibosé y el rey David, que el rey David, un hombre tan importante, ¿va? Un hombre que ya teniendo el poder del reinado y acordarse de alguien tan menospreciado, tan desdichado como Mefibosé, y hacerle misericordia y bondadoso con él, pues es lo que también nosotros encontramos en nuestro Señor Jesucristo. Al leer el libro de Hebreos, capítulo 1, versículo 7, donde dice, le hiciste un poco menor que a los ángeles, refiriéndose a nosotros, a los hombres.
y le coronaste de gloria y de honra y le pusiste sobre las obras de tus manos. Dice el 6, pero alguien testificó en cierto lugar diciendo, ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él? ¿O el hijo del hombre para que lo visites? Porque sabiendo que Dios es poderoso, ¿y quiénes somos nosotros para que Dios esté tan interesado por que nosotros lleguemos humillados así como llegó Mefibosé? Y que hallemos misericordia y que hallemos gracia ante los ojos de nuestro Señor Jesús y que podamos tener la dicha de cenar con Él y comer a la misma mesa. ¿Qué somos nosotros para Dios? El hombre, el Dios que con solo su palabra hizo todo lo que hoy conocemos, el mundo y todo el universo. Esa es mi participación, hermanos. Amén, hermano. Poderosa, poderosísima. Buenísimo, ¿verdad? ¿Quiénes somos nosotros? Claro que sí, cierto, ¿verdad? Y eso nos enseña más el corazón de David, que es el corazón de Cristo, y es el corazón que deberíamos tener nosotros, un corazón desinteresado. Porque ¿qué interés podría tener David en traer a esta persona a su mesa? O sea, vemos que ya David no se manejaba por la política, por los intereses, por las apariencias, por las imágenes, sino por su palabra, por el amor, por la misericordia, por el compromiso. Y es lo que hace con nosotros nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Nos recibe, nos acepta y nos da un lugar en su mesa. En su mesa hay lugar para nosotros, hay lugar para cada uno de nosotros. Gracias, hermano Roberto, por el aporte maravilloso. ¿Alguien más? Fidel. Sí, hermano, me acordé de la historia cuando hablamos de la mesa, esa mesa, ese amor que tuvo José por sus hermanos, cuando con todo lo que pasó, este hombre recibe a sus hermanos y eso lleva trascendentalmente una historia bella, ¿no? Cuando esa misericordia y ese amor predomina entre los hermanos. Y luego, bueno, de tanto pasa la historia cuando el sucesor del rey, por supuesto, bueno, ya ahí no hubo misericordia con ellos, sino que, bueno, que vayan a trabajar. Pero vemos el gozo y la nostalgia que hubo y el amor y la misericordia de José con sus hermanos, cuando los sentó en la mesa a comer a todos. Fíjense también al final del versículo 11, hermanos. Lo tengo subrayado también. Dice, como uno de los hijos del rey. O sea, yo tengo subrayado varios términos. Bueno, tengo en el versículo 7, no tengas temor. ¿Ok? No tengas temor. ¿Okay? Y Mefibosé obviamente estaba nervioso. Lo había mandado a llamar el rey. Y claro, en la cultura oriental, en aquellas monarquías, cuando venía una monarquía nueva, ¿okay? Todos los que eran de la antigua monarquía se escondían, desaparecían de la escena por temor a ser asesinados por la nueva monarquía. Y es muy probablemente, y eso era exactamente lo que estaba tratando de hacer la que cuidaba a Mefibosé, huir del saber que había muerto Saúl y que había muerto Jonatán. En este caso tenía que proteger a los descendientes, porque Mefibosé era el descendiente, la línea de descendencia que estaba aún viva y era un riesgo. Y bueno, Mefibosé crece lisiado, escondido en el anonimato, en un caserío olvidado e ignorado, ¿verdad? Y estoy seguro que es probable que Mefibosé no conocía el juramento o la promesa que le hizo David a su padre Jonatán, o a lo mejor sí lo sabía, pero ya habían pasado muchísimos años, y ya tú eres un hombre adulto, ya inclusive Mefibosé tenía hasta una hija, dice la escritura, y que te mande a llamar el rey. Wow, es algo que te pone nervioso, realmente te pone nervioso. Por eso David lo primero que le dice es, no temas, ¿verdad? No tengas temor, ¿verdad? Porque yo a la verdad haré contigo misericordia por amor de Jonatán tu padre, y te devolveré todas las tierras de Saúl tu padre, y tú comerás siempre a mi mesa. Hermano, esas son las palabras de Jesucristo para con nosotros, hermano. A mí me impresiona mucho cómo David, o sea, qué interés podría tener, partiendo de lo que decía nuestro hermano Roberto, o sea, qué le interesaba a David, pero vemos la misericordia de Dios, ¿verdad?, hacia con nosotros.
somos importantes para Dios, somos valiosos para Dios, independientemente de nuestra condición, Entonces, tengo subrayado mi mesa en el versículo 10, tengo subrayado en el versículo 11 al final, como uno de los hijos del rey, y tengo subrayado al final del versículo 13, ambos pies. O sea, que Mefibosé no tenía la capacidad de valerse por sí mismo. Y nosotros los hombres, la humanidad, tiene que reconocer eso, que está incapacitada, que no tiene la capacidad de andar, de valerse, ¿verdad? Para cuando venimos a Cristo. O sea, esto no está allí por casualidad. Esto no está allí por casualidad, para que nosotros lo veamos, nuestra condición de perro muerto, de minusválido, de ignorado, y sin embargo, el Rey de Reyes se acordó de nosotros, nos mandó a llamar, nos mandó a buscar y nos trajo a su mesa, ¿verdad? Por eso dice 1 Pedro capítulo 2, que somos real sacerdocio, o sea, somos reyes y sacerdotes, dice también Apocalipsis capítulo 1, versículo 5. Formamos parte también, o sea, por eso le dice David a Mefibosé, te devolveré. Cristo nos está devolviendo a nosotros lo que somos, ¿verdad? La verdadera imagen y la verdadera semejanza de Dios somos nosotros, somos imagen y semejanza de Dios, nos está trayendo a Dios nuevamente. Entonces, este es uno de los ejemplos del plan de redención de Dios, de la gracia de Dios, más claros, más maravillosos y más ilustrativos, o una de las sombras más grandes, pues, aprovechándonos de ese término que nos ayuda a entender más la palabra de Dios, una sombra de la gracia, del esquema de redención, del plan de salvación en el Evangelio de Jesucristo que tenemos en toda la Biblia. ¿Algún otro comentario, hermanos? ¿Alguna otra aportación? Marcial. Mira, Pedrito, yo pienso que esto tiene gran profundidad, mucho llamado a nuestra práctica en la religión, que sea pura y sin mácula, que ayudemos, lo que dice la palabra, que ayudemos a las viudas, que ayudemos a los huérfanos. O sea, si nosotros hacemos un mea culpa, si hacemos una meditación, una reflexión de eso último que tú acabas de decir, cómo el Rey de Reyes nos llamó a su mesa, ¿por qué nosotros no hacemos lo mismo con los pobres, Pedrito? ¿Por qué nosotros no hacemos ese ejercicio en nuestra iglesia y visitamos a nuestros enfermos, visitamos los hospitales, visitamos a gente pobre que nosotros sepamos que están necesitados de verdad y nos proponemos hacer esas obras de caridad? Mira, esto de verdad que es un llamado a reflexionar sobre el verdadero cristianismo generoso, el cristianismo desprendido y ser practicante de la obra. O sea, mira, a mí me golpea mucho esto. A mí me golpea porque uno, dentro del confort que tiene, le cuesta mucho salir a visitar a los pobres, a los necesitados, a los enfermos. Y bueno, amén. Ahí estamos. ¿Cómo nos irá a tratar el Rey de Reyes cuando le lleguemos allá? Amén. Así es, así es. Gracias, viejito. ¿Alguien más quiere compartirnos alguna aportación, alguna reflexión que nos fortalezca más, hermano querido? ¿Alguien más? Fidel, Rafael, Roberto. Ok, bueno, entonces que esta reflexión pues sirva para que nuestros corazones se conmuevan, hermanos, se conmuevan en agradecimiento a Cristo. Yo trato de pensar cómo sería el resto de la vida de Mefibosé, cómo pudo vivir Mefibosé
después de allí agradecido, ¿verdad? Conmovido por esa gracia, por ese amor, por esa misericordia que se manifestó hacia él. Eso pues nosotros debemos aprenderlo también, a agradecer por lo que ha hecho por nosotros el Señor Jesucristo, que nos llamó y nos trajo a su presencia, ¿okay? Por su gracia, por su bondad, por su misericordia. Entonces, si no hay algún otro comentario, no sé si algún hermano quiere hacer algún comentario o algún aporte, pues esto es lo que queríamos compartir el día de hoy para la reflexión de los reyes de la Biblia.